Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Así es que estamos estudiando en esta semana la lección número 6, que lleva como título Entendiendo el sacrificio. Así es que vamos a ver de qué trata esta lección de entender el sacrificio. ¿De qué sacrificio estamos hablando? Dice allí en Apocalipsis 5:9. Dice allá, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Dice que cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Esa era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. El tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial de Apocalipsis 5:6 es una clave importante para comprender todo el episodio profético. Y esta semana vamos a estar viendo algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero Inmolado, el protagonista destacado de la escena de la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor, prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal, como un Dios de amor infinito que estuvo dispuesto al sacrificio supremo, un acto del que nosotros y las demás inteligencias del universo nos maravillaremos por la eternidad. Mis queridos, vamos a estar escudriñando una lección sumamente importante. Cientos de animales muertos cada día, un río de sangre surgiendo del lugar donde son sacrificados. No estamos hablando de un matadero de animales, ni de una pandemia que obliga a sacrificarlos. Hablamos del santuario y el templo del pueblo de Israel. Son sacrificios ordenados por Dios mismo. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta muerte de animales inocentes? Y esta semana, mis queridos, queremos entender el porqué de ello. Todos ellos señalaban a un único Salvador. Cada uno de los animales degollados representaban la merecida muerte del pecador que lo sacrificaba. Y cada sacrificio cruel hablaba del amor de aquel que murió cruelmente por mi culpa, Jesús, el Cordero de Dios. Y esta semana quisiéramos enfocarnos en los siguientes temas de la lección: el significado de los sacrificios, sacrificios gratos e ingratos, los sacrificios del santuario, el Cordero Pascual, Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero en el templo y el Cordero en el cielo. Vamos a ver cada uno de ellos para poder comprenderlo. Y cómo mejor que comenzar con el significado de los sacrificios. Sacrificios gratos e ingratos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En Isaías 1:11. Dios instituyó el sacrificio animal como una forma de adoración. Sin embargo, llegó a decir que estaba hastiado de estos sacrificios. Pero poco después dirá, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, en Isaías 56:7. Los sacrificios eran gratos a Dios o le desagradaban. Esa es la pregunta. ¿Eran de bien o eran de mal? Con el ejemplo de Caín y Abel, podemos responder esta pregunta. El sacrificio de Abel le fue grato y el de Caín fue un sacrificio ingrato. Y lo podemos ver en Génesis 4:3-5. El problema no estaba solo en el tipo de sacrificio. La actitud con la que se ofrecía determinaba la calidad de la ofrenda.
Y mis queridos, muchas veces ese es el error más grande que tenemos, que venimos a darle a Jesús las sobras de nuestra adoración, las sobras de la forma de quererle, de demostrar cuánto nos importa. Y tenemos que tener cuidado, porque nuestras ofrendas pueden ser también ofrendas ingratas si no las hacemos de la correcta forma ante Dios. Caín, como los israelitas del tiempo de Isaías, no deseaban poner su vida en armonía con Dios. Y te pregunto a ti, ¿deseas estar en armonía con Dios, poner tu vida igual a Él, ser semejante a Él, obedecerle a Él? Ni veían en su sacrificio un significado salvífico en los israelitas en aquel entonces. A ver, por el contrario, se reconocía pecador y reconocía al Cordero como su sustituto. Y tú y yo debemos de reconocer que Jesús nos ha dado todo. Fue el que dio su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, los sacrificios del santuario. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. En Hebreos 10, 3 al 4. Recuerde que la palabra clave aquí en este texto es que se hacía o se hace memoria de los pecados. El castigo del pecado es la muerte en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero, ¿es la muerte de un animal el castigo de mi pecado? No, el castigo de mi pecado es mi muerte. Mis queridos, tú y yo debemos de morir por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué sacrificar animales que no pueden quitar nuestros pecados en Hebreos 10, 3 al 4? Estos animales eran símbolos o tipos, como le hablamos hermenéuticamente hablando, de la muerte redentora de Jesús, antitipo. Jesús, sí, hasta que Jesús muriera cruel e injustamente por los pecados del mundo, cada animal sacrificado simbolizaba esa muerte sustitutoria. Jesús murió por mi lugar como castigo de mi pecado. Y mis queridos, Él murió por ti también, por tus pecados, hasta la cruz. Estos sacrificios fueron necesarios como mini profecías. Los pecados eran perdonados por fe en el Cordero de Dios que iba a morir. Al regresar, al rasgarse, el velo tras la muerte de Jesús, esos sacrificios dejaron de tener sentido. Ahora nuestros pecados son perdonados por la fe en el Cordero de Dios que murió por ellos. Aquellos sacrificios, aquellos animales que había que sacrificar, paró. Y ahora todo depende de la sangre del Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. El Cordero Pascual. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya sacrificada por nosotros, en 1 Corintios 5, 7. En la primera Pascua, las puertas serán pintadas con la sangre sacrificada del Cordero, y el ángel exterminador pasaba de largo. Los primogénitos que estuviesen en esa casa salvaban sus vidas. Esa sangre simbolizaba la sangre de Jesús en 1 de Pedro 18 al 19. El ritual de la Pascua celebrado cada año era pues un símbolo de la muerte de Jesús en 1 Corintios 5, 7. Pascua. Y vamos a comparar esa Pascua, mis queridos, con Jesús, para que podamos entender lo sumamente importante. Del 10 al 14 de Aviv, el Cordero era guardado, nos dice en Éxodos 12:3. Y Jesús, esos días, Jesús predicó exclusivamente en el templo en Juan 18:20. Cordero guardado, Jesús guardado, ¿verdad? El cordero era sacrificado el día 14 entre las 2 tardes en Éxodo 12:6. Y Jesús murió ese día entre las 2 tardes en Lucas 23:44 al 46. ¿Tiene semejanza? Tiene mucha semejanza. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Murió sin pecado para que la muerte pase de largo cuando yo limpio mi vida con su sangre en Apocalipsis 7:14. Mi vida, tu vida es limpiada por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, dándonos así la oportunidad de salvación. Jesús es ese Cordero de Dios. Y vamos a ver el Cordero en el templo. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré
de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos en Ageo 2:7. Durante la dedicación del templo, del primer templo, cuando el arca fue introducida en él, la gloria de Dios llenó el templo en Primera de Reyes 8, 5 al 10. Tras el retorno del éxodo babilónico se construyó un segundo templo, pero en él no había arca. Ninguna gloria llenó el templo en su dedicación. Muchos lamentaron este hecho de Ageo 2:3, pero Dios prometió que su gloria llenaría ese templo y lo haría a través de una persona, el deseado de toda la gente. ¿Quién era ese deseado? Allí en Ageo 2:7, Jesús fue llamado Dios con nosotros en Mateos 1:21 al 23. Y al caminar, enseñar y curar en el templo, la gloria de la presencia misma de Dios llenó el templo y cada acto realizado en él dependía de esa gloria. El Creador mismo estuvo dispuesto a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. El Cordero estuvo en el templo. Y el Cordero en el cielo decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza en Apocalipsis 5:12. Tres profetas, Ezequiel, Isaías y Juan, pudieron contemplar en visión el trono de Dios, mientras que Ezequiel fue un simple observador. Isaías y Juan interactuaron en la escena. Contemplaron ángeles que alababan: Santo, 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 allí en Isaías 6:1 al 3 y Apocalipsis 4:8. Isaías se sintió indigno y Juan lloraba por no haber nadie digno en Isaías 6:5 y Apocalipsis 5:4. Y mis queridos, estos profetas narran su historia, cómo vieron esto, y ellos mismos se sentían que eran indignos, no suficiente para poder estar ante la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Isaías se le quitó su pecado y Juan contempló al Cordero inmolado por su pecado, allí en Isaías 6, 6 al 7 y Apocalipsis 5:6. Nuestra indignidad realza la dignidad del Cordero. Al ser inmolado, Jesús demostró dos cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvados. Y mire lo que nos dice allá en The Review and Herald de 1898, el 19 de julio. Nos dice lo siguiente: Jesús es nuestra garantía, mis queridos, nuestra garantía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cada gota de sangre derramada por los sacrificios judíos señalaban al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo cuando murió en la cruz. Vino para ser posible mediante el sacrificio de sí mismo la eliminación del pecado. Pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por un precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar con nuestros pecados e imputarnos su justicia. La Escritura deja claro que Cristo es el único capaz de asegurar nuestra salvación en virtud de su perfecta dignidad. Su vida fue la única sin pecado, el único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria del Padre. Él es el Cordero de Dios sin mancha y ahora está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad eterna. Al mismo tiempo, cargó con nuestra culpa, satisfaciendo así el juicio que es la respuesta de Dios a la maldad. Cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en el trono, al trono de Dios, se le dice que deje de llorar porque el león de la tribu de Judá ha vencido en Apocalipsis 5:5. Qué bonito, ¿verdad? Piensa además en cuán grave es el pecado y cuán caída está realmente la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver el problema. De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios la habría empleado. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo un igual a Dios
podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar a Dios, al Padre, de su Hijo. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatar a la raza caída, nos dicen Patriarcas y Profetas, página número 48. Mis queridos, como siempre, hemos llegado al final de esta lección, pero queremos que entendamos muy bien ese sacrificio en la cruz del Calvario. Tomó el lugar de aquel cordero inmolado en el pueblo de Israel, y hoy día esa sangre nos limpia de todo pecado. Así que esperando que pueda ser la misma que te limpie de toda maldad. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia, de poder reconocerte como el libertador de nuestros pecados, poder ver cómo tú en un momento dado utilizaste un humilde cordero para reflejar lo que tú harías por cada uno de nosotros. Y te damos las gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Quédate con nosotros y ayúdanos a cada día más y más crecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les cuento que me pueden buscar en las siguientes plataformas. Me encuentro en YouTube a través del nombre Joseph Class. Ese es mi nombre, allí me pueden encontrar. Si te quieres suscribir a mi canal en YouTube, sería tremendo. Presiona la campanita, te llega toda la semana la lección. Y de igual forma puedes escucharnos en otras plataformas. Puedes escucharnos en Spotify, en podcast, en iHeartRadio, en Amazon Music. Simplemente busca en su buscador y escribe allí lección de escuela sabática, comentario. Vas a encontrarme, puedes allí presionar también la campana y todas las semanas te va a llegar esta maravillosa lección. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.